lista. A ver, Catherine Alvarado. Presente. Karen Cantos. Presente. Kevin Carpio. Presente. Jennifer Carranza. Presente. John Cedeño. Presente. Yesenia Delgado. No ha estado Yesenia. Mario Góngora. Presente. Walter González. Alison Jaramillo. Presente. Cintia Leines. Carlos Medina. Presente. Jainer Medina. Presente. Anthony Pinera. Presente. Génesis Tumbaco. Natalie Vázquez. Presente. Luis Velasco. Presente. Vanessa Velasco. Presente. Listo. Ok. Bueno, tengo que felicitar y tengo que jalar las orejas a los que no estuvieron formando parte de este tema del proyecto PIS. Si bien es cierto, es un tema bastante relevante, porque se lo realiza cada año. No cada año, 2 veces al año con las personas o por parcial. Y va a ser muy importante porque la educación está orientada ahora a la investigación, ¿no? A la investigación que y a mí me parece un método bastante adecuado el tema de investigación, porque cuando ustedes ya van investigando, consultando, van leyendo todo lo que son los artículos científicos, ya van recabando información que fácilmente es manipulable con un conocimiento ya más profundo. Es decir, si ustedes ya vienen con esto capacitados de la mente, cuando ustedes les den ya algo más como materia, algo más profundo, van a reconocer y solamente, esto vi, esto leí, esto investigué, y van a reforzar el conocimiento. ¿Ok? Hemos visto ahora el tema de lo que es concientización, lo que es ingeniería social. ¿Qué les pareció el tema de ingeniería social? A los que están apagados la cámara les voy a preguntar. Velasco Luis. Aquí estoy, profe. Cuéntame, ¿qué te pareció el tema de ingeniería social? ¿Cómo lo veías tú? Y cuando lo conociste, ¿qué opinión tienes? El tema de nuestro proyecto PIS. Sí, claro, por supuesto. Bueno, lo que vi me pareció. Estás con retorno. ¿Estás escuchando en otra parte? Bueno, me pareció muy interesante, ya Perfecto, que ya. algo que no, la mayoría no sabemos que pueden hacernos, como el hecho de que si damos clic en ciertos correos que nos envían con links
a otras páginas, pueden robarnos el correo y ver toda nuestra información y filtrarla. Ya. Y el tema que escogieron está muy bien, ya que también podemos explicarlo. Podemos dar un ejemplo como el de Facebook que vamos a hacer. No era de Facebook, era de Google. No, no, o sea, vamos a enviar un correo y al abrir el correo hay un link, el cual nos va a llevar a un link de Facebook, nos vamos a registrar y nos va a dar las contraseñas y el correo del usuario. Ah, o sea que así le estuviste revisando. Bacano. Es súper chévere el tema de ingeniería social. Y todos piensan que en realidad esta ingeniería social es muy a lo bajito nomás, muy por encima más bien dicho. Pero tiene bastante profundidad el tema, bastante profundidad y tiene algunos elementos que pueden ser utilizados. ¿Sí? Es más, hay gente que estudia a la gente para hacer ingeniería social. Por ejemplo, si tú vas y el objetivo es Luis, digamos, Luis, ¿qué te gusta a ti? ¿Cuáles tus hobbies? Uno de tus hobbies. Dibujar y Ya, diseño perfecto. gráfico. Ya, si alguien se te aproxima donde ti y a ti quieren hacerte, el target se llama, ¿no? Target es objetivo en inglés. Si tú eres el target en este aspecto, te identifican y hay esa persona que va y se te hace amigo tuyo, te comienza a hablar de diseño gráfico, tú sabes de esto, chévere, y va fluyendo la conversación. Va fluyendo la conversación y te pregunta ya cosas más profundas sobre ti. Y esas cosas más profundas sobre ti, tal vez lo utilices en algunas contraseñas o la utilices en algún espacio digital. ¿Qué pasa? Te van haciendo un análisis. También pasan esas situaciones. Desde ese punto hasta otro tan polarizado que es el tema de cadena de suministros. La cadena de suministros ahora se ha dado mucho en compañías muy grandes como son Google, como son IBM, como son bancos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué pertenece la cadena de suministros? A, a dispositivos, dispositivos físicos, software, entre otros, porque la mayoría de empresas tienen tecnologías híbridas. ¿Qué quiere decir con tecnologías híbridas? Que tienen un carnaval de tecnología, de todo un poco. ¿Sí? Y en estos, los que suministran estas tecnologías, a veces tienen código infiltrado que les roba información. ¿Sí? Este código infiltrado que les roba información es es importante identificar. Por eso las compañías grandes cuando compran un suministro, cuando compran un software, les ponen en cuarentena. ¿Qué quieren decir esto de cuarentena? 40 días o los días que ellos crean pertinentes, les encierran en un cuarto con una red interna y si este software está conectándose de adentro para afuera para enviar información, eso quiere decir que en el suministro, en el software, hay un software embebido para robar información. Son temas polarizados. Ingeniería social, cadena de suministro. Bueno, yo alguna vez ya más adelante voy a dar un congreso de este tema también de seguridad de la información y espero verlos.
Pero bueno, chicos, en buena hora que les ha tocado conmigo el tema de lo que es seguridad de la información. Bueno, seguridad de la información no es, sino es de seguridad del correo electrónico para ustedes. ¿Alguna pregunta ahí que tengan que hacerla? ¿No? Bueno, vamos a repasar un poquito lo que son los investigación, ¿no? Como tal, investigación. La investigación es bastante complicada, muchachos. No es lo que pretendían conocer, ni tampoco es algo muy, am, algo imposible de hacer, ¿sí? Pero sí tiene su complicación. Hay tipos de artículos. Por ejemplo, los tipos de artículos como revisión son los que describen de manera profunda la literatura de un tema en particular. Son los que se aglomeran a ver solamente la literatura, leen unos 50 artículos, de estos 50 artículos sacan su resumen o su punto de vista. Si tienen algo que acotar en estas investigaciones, pues lo hacen. ¿Sí? Es de revisión. Es de investigación. Son artículos que mediante la experimentación, ojo, ¿no? Esta palabrita experimentación de un tema contribuye a la literatura de un tema particular. Ahí tema se han hablado. Si bien es cierto, casi la mayoría de artículos cuando sacan conclusiones, les van a poner ahí, esta aportará para futuras investigaciones, ¿sí? Esta investigación aportará a futuras investigaciones. Porque cuando se está investigando, claro está que no va a ser el único que lo haga, sino que cuando lo haga, su literatura tal vez aporte a otros más. ¿Sí? Entonces, cuando estamos experimentando, como es el hecho de ustedes, es una investigación experimental, la cual ustedes realizaron el tema de concientización. Experimentaron, vieron que tal vez cayeron o cayeron, al fin y al cabo pasa, y no crean, la mayoría de gente en el Ecuador, ojo, en el Ecuador, más del 50% son gente que no le hace a la informática, no le, ¿cómo se llaman alfabéticamente? Digitalmente no tienen capacitación al respecto. Y la de reflexión, que son artículos críticos con base al expertise del autor, quien tiene mucha experiencia en el área de estudio. Por ejemplo, Isaac, Deloitte, pero estos para hacer una crítica a ellos deben ser expertos. Porque Isaac es una base de conocimiento enorme, enorme, que siempre está a la vanguardia de artículos científicos o no solamente de artículos científicos, sino de marcos de referencia en los temas de seguridad y entre otros. Ya. Y estos son los tipos de artículos.
acá podemos ver algo más. Como los tipos de artículos, los de revisión, tienen, tienen regular y sistemáticos. Ojo, tienen regular y sistemático. Los regulares no tienen un procedimiento formal, pero tienen procesos metodológicos conocidos. ¿Sí? ¿Creen que fue uno conocido el hecho de que hicieron ustedes del tema de ingeniería social? ¿Alguien responda? Nadie. Muchachos, están ahí. Carlos Medina, vamos a dedocracia. Carlos Medina. La tercera, si no ya le ponemos falta a Carlos Medina. Carlos Medina. Nada. Déjeme ponerle falta. Bueno, hasta eso Moisés Medina. También ha de estar en las manos. Presente. Listo, Moisés. ¿Crees que la ingeniería social es un método, una metodología conocida? Pues, pues sí. Sí, sí lo es, ¿no? La utilizan mucho. Ahora, por ejemplo, hay el Smart Defense de inteligencia de defense, a ver, Smart Defense, defensa inteligente. Ya, la sistemática. La sistemática es el resultado de varias investigaciones, ¿sí? O sea, ya va aglomerando investigaciones y lo va haciendo de alguna manera regular, como nosotros lo hicimos con Mendeley, acuérdense, fuimos aglomerando investigaciones, lo pusimos dentro de un contenedor que fue Mendeley y dentro de este citamos, ¿ya? La revisión debe ser replicable, aplica criterios, protocolos que garantizan la calidad del artículo, es decir, que el artículo no debe ser citado de lo que es de lo que es Wikipedia, de lo que es Google, de lo que son cadenas de lo que son URLs. Debe ser citado de artículos científicos, por ejemplo, aquí está Scopus, que es una base científica grande, una ICI, tesis doctorales, etcétera. Y ahí tienen dos, la revisión narrativa y el meta-análisis. La revisión narrativa es un análisis cualitativo, es lo que hicimos nosotros, de los contenidos de la referencia. Y el metaanálisis es un análisis cuantitativo con métodos estadísticos de los resultados de los estudios que se han seleccionado. Controla los sesgos. ¿Saben qué sesgos? Yo quisiera saber, porque ahora vamos a hablar sesgos
brechas, riesgos, son palabras que van a utilizar en la vida profesional. Y para ver si que sabemos, a ver, alguien, Mario, cuéntame, ¿qué entiendes tú por sesgo? Una orientación o dirección a tomar un asunto. ¿Sí? Me gusta tu concepto. Pero esta orientación o dirección están en contradicción, por eso se llama sesgo, ¿sí? En contradicción, tienen críticas diferentes. Por eso es eliminar este sesgo para tener una sola dirección. Pero bien, Mario, me gustó tu concepto como tal. Y utiliza procedimientos estadísticos. Ya, estructura de un trabajo de titulación, como ustedes ya la vieron, los trabajos de titulación en cada revista o en cada artículo científico es diferente. No tienen una estructura universal, no tienen una estructura general, sino que depende del artículo donde lo vayan a hacer. Por ejemplo, yo hice un artículo en la UES, en la Universidad de Espíritu Santo, y es muy diferente al artículo científico del que nosotros estamos haciendo en los proyectos PIS. Y es muy diferente al un editorial que le estoy subiendo. Entonces deben aglomerar, o no, perdón, deben estructurarse según dónde vaya dirigido. Dame un segundo. Ya, entonces son muy diferentes, ¿no? Pasos para definir qué investigar. Ustedes ya lo vieron estos pasos, ¿no? No es simple delimitar un objetivo al cual investigar. Ustedes vieron que tuvieron una idea muy básica, de esa idea muy básica, pues fomentamos algunas otras cosas en el cual recayeron en la ingeniería social y posteriormente en la concientización. Entonces, primero, definir el tema general. Segundo, definir la problemática global. Ojo, como siempre he dicho, va de general a específico. La pobreza aquí no. Bueno, en su caso, ¿cuál sería la problemática general? Amenazas, ¿no es cierto? Por ejemplo, amenaza. Amenaza de robo, amenaza de extorsión. Si les roban sus correos, van a tener toda la información y de alguna manera pueden recaer alguien está entrando, no sé quién es. Denme un segundo, ¿no? La que me dijo que recién ha llegado, pues no está ya debe estar adentro. Es más. Ok. Entonces, definir el problema
¿Cuál es el problema en su caso? Es el... A ver, eso quiero que me indique. Alison, ¿cuál era el problema en su caso? O sea, en el proyecto que hicieron. Alison, Jaramillo, Dígame, licenciado. perdón. ¿Sí me puede repetir la pregunta? ¿Cuál crees que hubiera sido que fue el problema en el proyecto que ustedes plantearon de proyecto PIS? ¿Cuál creen que fue el problema? ¿Cuál crees tú que fue el problema? ¿Qué fue, Nati? Perdón, Alison. Que no todos aportaron. No, 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 no. O sea, en contexto del proyecto, en contexto de cómo está orientado el proyecto como tal. Es decir, la problemática, su proyecto fue de concientización en el uso de los correos electrónicos en Google Cloud. ¿Cuál crees que es el problema o la problemática de ese proyecto? ¿Tienes alguna idea, Alison? No, licenciado. ¿O Natalie? El problema del proyecto era la inseguridad sobre el correo, que a veces no tenemos privacidad y teníamos que dar la consultación sobre cómo proteger el correo. Ya, el problema en sí, sí. Yéndote en tu mismo hilo, Natalie. Sí, es la falta de seguridad, concientización del uso del correo electrónico, eh, el hurto, el robo, que pueden ser parte de la problemática. Gracias, Natalie, correcto. Cuarto, definir las preguntas, pero obviamente nosotros no nos fuimos por las preguntas. ¿Por qué? Porque nos fuimos ya de una a la práctica como tal, que fue el tema de hacerles caer en el phishing, ¿no? Claro que no lo hicieron, ustedes no lo hicieron, solamente hicieron la práctica nada más, pero no sacaron ninguna estadística de eso. Ojo, se pueden ahí acotar a esa situación, a ver si es una investigación o no. Se vuelve el trabajo como tal si ustedes dicen cómo hacer el phishing, pero se vuelve una investigación al momento que utilizaron esa herramienta de hacer el phishing y lo pusieron en campo para poder dar un punto de vista. Es decir, de estos, de un universo de 2.000 estudiantes de la universidad, cayeron unos 1.000. O sea, esto quiere decir que el 50% de los estudiantes no concientizan en el uso del correo electrónico. Esa es una investigación. Ustedes todavía están recayendo en el tema de un trabajo simple y llano como es el tema de ingeniería social. Denme un segundito, por favor. Ya,
Entonces, sí sería bueno en estas semanas ver si ustedes pueden realizar una práctica de eso para ver cuántos caen según, digamos, en el universo, en el instituto. Sacar un 10% del instituto, ¿cuántos son? Unos 2,000, no, perdón, 2,200. Creo que deben tener los correos de algunos y enviarles a los correos a ver cuántos caen. Y ahí sí pueden hacer una estadística y decir que de estos que nosotros enviamos, de un universo del 10% del Instituto Juan Bautista Aguirre, cayeron en el phishing un 50%. Esto quiere decir que no adoptan las medidas de concientización o no saben sobre el uso de la seguridad del correo electrónico. Ya. El título claro y preciso, relación con el tema escrito, propósito, objetivo, sujeto, espacio temporal. Eso quiere decir, ¿cuál es el propósito? Es la concientización. El objeto es de la ingeniería social. El sujeto es Google y el espacio temporal no lo tenemos. El espacio temporal hubiera sido el Instituto Superior Juan Bautista Aguirre, que también lo podemos reformular y también lo pueden poner, ¿no? Por si acaso, lo pueden poner, ya que todavía estamos en una revisión. No está no es que todavía ya no se puede editar. No, todavía se puede editar. Ejemplo, miren, factores de competitividad orientados a la pequeña y mediana empresa, pymes, en Latinoamérica, revisión de la literatura 2002 a la 2016. Ya está dando su alcance en esta parte 2002-2016. No es que va a revisar todita la literatura, sino los del 2002 hasta el 2016. E imagínense en revisar toda esa literatura. Es súper grande la investigación. Ya. El perfil emprendedor universitario en el nuevo milenio, el caso de la Universidad de Espíritu Santo en el Ecuador. Son otros títulos, ¿no? Ustedes pueden, perdón, la garganta se me seca. Ustedes pueden acoplar el título, solamente les falta el espacio temporal, que sería el Instituto Superior Técnico Juan Bautista Aguirre. ¿Alguna pregunta ahí? Ahí Martin Luther King dijo, fe es subir ese primer escalón, incluso si no puedes ver la escalera completa. Al principio, no sé, esto les va a pasar bastante en investigación. A mí me ha pasado un montón de veces, pero se te viene algo a la mente, y no sabes ni cómo lo vas a ver, no sabes ni cómo lo vas a hacer. Pero sigues estudiando, sigues analizando y se te sigue aclarando el proyecto al cual ustedes van a destinar a hacer. ¿Ok? Aquí están unos temas de introducción. Algunos temas de redacción, perdón, e investigación. Que ya lo vimos anteriormente, cómo citar. Miren acá cómo citar. Lo deja solamente el año. La introducción.
Algunos recomendaciones para redactar. No construya párrafos de una sola oración. Siempre tiene que poner comas. Evita oraciones largas. Ya le conversamos en clase. Sí. ¿Les ha pasado? Y quiero que levante la mano a alguien así, al que le haya pasado, que se le va el aire mientras está dando alguna o hablando. ¿Les ha pasado? Suele pasar cuando no respiran, ¿sí? Y no están sintetizados bien los párrafos. Y quieren hacer un solo párrafo, una sola oración del párrafo. Entonces ahí no pueden respirar mientras están haciendo o explicando un párrafo. Por lo tanto, este va ejemplarizado con la parte de arriba, que no deben hacer párrafos de una sola oración, sino que dar tiempo de respirar con un coma. Ya, por favor, utilicen las normas de APAC, expliquen el gestor bibliográfico para su trabajo. ¿Cuál fue el gestor bibliográfico para usted? Mendeley, ¿no es cierto? Evite la verbosidad, o sea, las oraciones deben ser sencillas, no tan, bueno, aunque sí sirve a veces poner un poco más de labia, como se lo dicen de manera vulgar, sin muchas preposiciones. Por ejemplo, ya que para que exista, está mal. Lo ideal es para que exista. Y eso sí vi en los trabajos. Ya que para que exista, no, sino para que exista. Solamente este. Debemos evitar muchos artículos, la, le, los, les, o el y tampoco está bien. Debemos evitar estos puntos. El punto aparte siempre va después de la cita, dentro del texto. Listo. Por favor, revisar el uso de los signos de puntuación en la que yo tengo y le di los signos, ¿sí les di los signos de puntuación o no? Si no, a ver, les di conectores, les di verbos, no sé si tengo los puntos déjenme ver. Idea principal y problemática. No, pero Mijael, estoy hablando si les di los puntos, ¿cómo se llaman? Les di los signos de puntuación, o sea, cómo utilizar los signos de puntuación. Es muy importante en la redacción. Déjenme ver si encuentro como para poder también pasarles. Maestría.
Esto que simulacro de defensa. Aquí está. Manual de uso de signos de puntuación. Esto también, de cierta manera, es complementario, ¿no? Pero les voy a dar sobre esto, los conectores de texto ya los di. Les voy a dar guía para aprender a escribir texto académico, guía para corta para escribir revisiones sistemáticas y guía de las normas APA. Denme un segundo para subirles la metodología, o sea, al Drive. Y vamos a hacer un pequeño trabajo sobre estos documentos. No, sobre todos no. Ustedes elijan. Denme un segundo. Primero les voy a poner los manuscritos. Ya. A ver, compartimos un ratito. ¿Cuántos grupos somos acá? Pregunta. ¿Cuántos grupos somos acá en el... Vamos a ver. Sería bueno trabajar bajo los grupos. Participantes. Somos 4 grupos, justito, vean, 4 grupos. A ver, el primer grupo, que es de Catherine, Karen, Mario y Vanessa, vamos a hacer sobre un resumen sobre las normas APA. ¿Sí? Un resumen sobre las normas APA. No se olviden de poner las conclusiones.
El grupo número 2, que es de Jennifer, Yesenia, Natalia y Luis, van a ser de guías para aprender a escribir textos académicos. ¿Sí? Ok. El cuarto grupo, que es de, el tercero, que es de Kevin, Allison, Cynthia y Anthony, van a ser sobre manual de uso de signos de puntuación. Lisa, ¿me puede repetir el tema del grupo 2? Guía para aprender a escribir textos académicos. Ya, y el último, que es del grupo 4, que es de John, Carlos, Jainer y Yesenia, lo van a hacer de guía corta para escribir revisiones sistemáticas. Guía corta para escribir revisiones sistemáticas. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Bien, vamos a ver. Grupo 2. Guía a aprender a escribir. Escribir. Cosas académicas. Grupo 3. Signos de puntuación. Signos de puntuación. Y grupo 4, guía corta para escribir revisiones sistemáticas. Listo. Ok. Pasándonos de coles a nabos. Lisa, solo tenemos que hacer es un resumen y las conclusiones, nada más. Así es, así. El resumen que no vaya más de 2 hojas, ¿ya? Por favor. Ahí sé que más o menos está sintetizado todo lo que deben aprender. La bibliografía presenta los datos principales para poder identificar un artículo. Pero eso, ya con lo que les indiqué de Mendeley, está más que suficiente para poder hacerlo, ¿sí o no? Ok. No, nada. Marco teórico, como lo vimos, ¿qué era el marco teórico? Karen Cantos. Es más fácil, ¿no? Cuando ya han hecho ahorita un artículo científico, es más fácil dilucidar
cada uno de esos temas. Ahora sí, Karen. Tienes la palabra. Es la estructura del artículo científico que haya realizado en el tema escogido. Pero está siendo muy superficial. ¿Qué es el marco teórico como tal? ¿Qué escribimos en el marco teórico? Y estás viendo en el este. ¿Qué pusimos en el proyecto de nosotros? Karen. ¿Qué pusimos en el proyecto de nosotros? Yo, incluyéndome yo, de ustedes nomás. ¿Qué pusieron en el artículo de ustedes? En marco teórico. Era materiales y métodos, ¿no? En el tema de materiales, es del marco teórico. Karen, ya se me fue Karen. Ok. Ande, ¿cómo es que el internet me vale? Ya, un poco más profundiza en el tema. Ahí dice estructura sugerida a seguir, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pusimos nosotros en el tema? En esta parte de materiales. Viene a ser Es lo que vamos a utilizar. Exacto. Y el concepto de todo lo que vamos a utilizar como concepto. ¿Sí? Por ejemplo, utilizamos ustedes utilizaron el Kali Linux, el concepto del Kali Linux. Ustedes utilizaron el set to kit, el concepto de set to kit. Y así, todo lo que vaya en materiales y métodos, si utilizaron alguna metodología, aquí se lo pone. Ok. Bueno, esta es una investigación más que qué deben o no deben hacer. Es una ficha bibliográfica del marco teórico de todo lo que debieron haber hecho. Vean, a unas niñas les salió que tenían más o menos el 25% de plagio, pero era porque sí, o sea, es permitido copiar contextualmente de algún artículo científico, sí, es permitido, pero con una cita. Y la cita, miren, las citas textuales, ¿qué dice ahí? Karen. Aquí. No, Catherine. ¿Qué dice ahí? Lo que subrayé. Las citas textuales se reproducen entre comillas. Entre comillas. ¿Sí? Si van a hacer un copy-paste de una literatura, pues se lo hace entre comillas y con cursiva. Ok. Seguiremos. Y aquí vamos a ver un check, ¿no? Si alcanzamos, no alcanzamos. Ejemplo, vamos haciendo el check o el análisis de su literatura con esto. ¿Se ha revisado la literatura existente sobre la cuestión de investigación? ¿Qué dicen ustedes? Vanessa, ¿se revisó o no se revisó? Sí, a veces o no. Sí. Ya. Se ha definido todos los términos relevantes presentes en el objetivo. Se ha definido todos los términos.
¿Creen ustedes, Karen? En la investigación se definió todos los términos. Ejemplo, CETUKIT, de lo que hablábamos. Alilinus, Sí, ya. Se resumen los resultados de la investigación previa sobre la cuestión. John Cedeño. ¿Creen que resumieron o no resumieron el resumen de los resultados de la investigación? Sí. Yo diría que a veces no lo resumieron todo, pero bueno, digamos que sí. Todavía falta un poco. Se han consultado documentos con una autoría identificada cuya trayectoria lo avala como fuente de información en este ámbito, es decir, han hecho con citas de bases científicas definidas. ¿Crees tú, Mario? Sí. La información aparece contrastada sobre cada elemento. Se presentan varias perspectivas procedentes de autores diversos. Cuando hicieron la introducción, todos los autores tenían diversas procedentes o varias perspectivas. Velasco Luis, ¿crees tú? Creo que sí, profe. Creo que sí. No, digo que sí lo hay. Ya, sí, yo te escuché, creo que sí. Pero bueno, o sea, sí, en definitiva creo que hicieron algunas y de esas todas tenían una una diferente perspectiva. La investigación bibliográfica se refleja en los marcos teóricos que detallan las fuentes bibliográficas de cada información. Esto sí puedo decirles porque están utilizando Mendeley, ¿no? También es, no sé, las citas textuales, lo que copiaron textualmente de algún artículo lo pusieron entre comillas o a veces no. a veces no. Bueno, ya saben qué van a mejorar. Ya todas las referencias bibliográficas siguen el mismo formato. Ellos se pueden decir que sí, porque obviamente están utilizando algo que les ayuda a que hagan eso. Y el apartado bibliográfico incluye una relación de todos los documentos referenciados con anterioridad. O sea, todo lo que investigaron tienen concordancia con lo anterior, con los documentos consultados anteriormente. Tuvieron una línea de tiempo. Y todos esos documentos tienen concordancia en lo que ustedes están haciendo la investigación. Cintia, ¿crees tú que sí o crees tú que no? Cintia Leines. Cintia. Creo que ya sé a quién poner falta. Cintia. Dice que tiene el micrófono dañado. Ya. No me vale el micrófono, dígame hola. Aquí estoy. Ok, dime, Cintia, ¿crees tú que el apartado bibliográfico incluye una relación con los documentos referenciados con anterioridad? O sea, la línea de tiempo que hemos utilizado, ¿todos se refieren al mismo tema? ¿Sí o no? Póngale en el... Pienso que sí.
No están seguros. Perfecto. Ya más o menos saben que en el tema bibliográfico que está afectando o que no, porque ojalá que no, pero les pasan por un software de coincidencia bibliográfico para ver si hay o no hay plagio. Ok. Ya tenemos ejemplo de esquema de marco teórico. Esto no nos compete mucho. Aquí, taxonomía de dos factores de comportamiento de seguridad del usuario final, fuente a la adaptación del stand. Esto fue dado en relaciones de comportamiento. Vean, errores ingenuos tienen que ver con reparaciones peligrosas. Esos errores ingenuos cuestan. Por eso mismo el tema de la concientización dentro de una empresa es bastante importante. ¿Ok? Bueno. Es como debe ir con un artículo científico o una tabla. Incluso en Excel. Esta es tabla académica, creo que se llama, y no pueden hacer uso. Los marcos teóricos tienen como políticas generales o políticas de seguridad, teorías generales, teorías de motivación, de protección, comportamiento de planes de teoría, composed es, no me acuerdo qué es composed. Behavior es comportamiento de teorías de la práctica de del comportamiento. Commit, actualización organizacional, pero no tiene nada que ver con esto. Calidad de servicio, Metodología. En esta metodología teníamos dos tipos de enfoques que era cualitativo, cuantitativo. Tres tipos, cualitativo, cuantitativo y mixto. De esos definimos uno, ¿se acuerdan? El diseño metodológico apropiado, tipo de investigación, realiza métodos, técnicas y procedimientos para la recolección, medición, análisis e interpretación de los datos. Estratégica para comprender la hipótesis, preguntas científicas o ideas a defender constituyen el cómo se realiza la investigación. Ok, aquí nosotros tenemos una metodología y el tipo es el cómo se va a hacer esa investigación, cómo se va a recolectar la información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el suyo, más allá de que sea algo como esto, fue algo más experimental, ¿no? Fue algo más experimental. Ok, el alcance de la investigación, ¿dónde lo va a hacer? En Quito, Guayaquil, Cuenca, en la costa, en el instituto, ese es su mundo. ¿Dónde lo van a realizar la investigación? La unidad de análisis, el individuo, grupo, empresas, muestra no probabilística por conveniencia. Hay también por conveniencia, ¿no? También lo pueden utilizar, ojo, no solamente la muestra no probabilística, perdón, no solamente se me fue el nombre, la muestra, sino hay un tema por conveniencia, ¿no? Que es no probabilístico. ¿Dónde lo van a hacer? Por su conveniencia. Artículos científicos indexados.
Aquí tienen algunos ejemplos de metodología muy aparte de lo que es del enfoque y el tipo. Dentro del proceso de elección de normas y mejores prácticas del GSTI, que es Gestión de Sistemas Tecnológicas de la Información, se considera como primer factor el ITIL. Y aquí está el procedimiento del ITIL. Esa es una forma. Tema como van a presentar las tablas. Y el resultado y análisis. El resultado y análisis que hemos visto ya no es más que la redacción de cómo fue su investigación, pero ya como redactando lo que están haciendo. Ya, los resultados de la fase 1 hay revisiones sistemáticas, preguntas de investigación, proceso de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión, criterios de exclusión, proceso de selección de estudios, y en la fase 2, ya no tengo que tomar, clasificación de los estudios seleccionados en base a la taxonomía. Ahí vienen las preguntas de investigación, conclusiones. Recordar el tema que ha visto en este trabajo. Hay una cosa, que los objetivos del trabajo deben estar alineados con las conclusiones. Los objetivos deben estar alineados con las conclusiones, identificar cuál era el objetivo y si se lo cumplió. Brevemente sintetice los resultados de su investigación y su aporte teórico y práctico. Ya, estos ya no vendrían al caso. Tenemos gestor bibliográfico, el Mendeley. Información complementaria sobre la metodología. Tipos de investigación, tenemos históricos, documentales, descriptivas, correlacionales, explicativas, estudios de caso, seccional, longitudinal, experimental. ¿Cuál la pusimos con ustedes? ¿Qué tipo? Cabe recalcar que no son los únicos. Vamos a ir por quién. No, no hay nada. Medina Carlos. Carlos Medina. Creo que ahí les puse falta o era mi idea. Carpio Kevin. Carpio Kevin. A otro más que le voy a poner falta. Verán que son pocas las clases con ustedes. A nada. A ver, Jennifer. Documental. No tanto documental. Es experimental, porque experimentaron, pues.
con el tema de Kali Linux. Ok. Esto lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Por lo pronto, lo vamos a dejar ahí. No sé si es que tengan alguna pregunta. Como ven, también tienen que solucionar algunos temas tienen que solucionar algunos temas de lo que hicieron. Ponerse al tanto viendo lo que hemos visto ahora. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier pregunta me lo hacen saber. Y acá creo que hay alguna documental, dice Leines. Bueno, sí, también fue documental, porque lo vieron, lo analizaron con documentos, ¿sí? Pero más fue experimental porque lo pusieron en práctica. También pueden concluir, pero pueden también anexar al documento eso. Listo. Si no hay ninguna otra pregunta, señores, me voy. Cuídense mucho. No se pierdan. Y si se pierdan, me invitan. Cualquier cosa por ahí. Nos vemos mucho. Cuídense. Chau, chau. Chao. Chao, profe, cuídese.